Las buenas noches para la doctora Rosaida Ochoa, directora del Centro de Prevención ITS VIH-Sida. Bienvenida, doctora. Tengo entendido, muy buenas noches. Además que usted es televidente habitual de nuestro programa, iba a decir otra cosa, pero televidente habitual. Usted mezcla dos especialidades muy interesantes. Es psiquiatra y además tiene una especialidad de epidemiología. Son cosas así tremendas, ¿no? Sí. Me ha servido mucho para la vida hacer las dos cosas. Diriges el Centro de Prevención ITS VIH-Sida, pero si miramos un poco atrás, ¿cómo valorarías tu relación con el fenómeno de la diversidad sexual, Rosaida? Bueno, yo creo que una de las cosas que me ayudó precisamente a entender los conceptos y a tratar de trabajar en este tema es el haber sido psiquiatra antes. Muchos casos me llegaron, hasta determinado, creo que fue hasta los años 80, el término de homosexualidad se trataba por psiquiatría. Sí. Y recibí muchos padres angustiados por ver que su hijo tenía una inclinación por el sexo, por el mismo sexo. Y tuve que tratar muchos casos cuando era psiquiatra, con muchos casos de padres y de niños y niñas que tenían preferencia por su mismo sexo. De ahí empecé, tuve que estudiar, tuve que adentrarme. La ciencia ha avanzado mucho, en aquellos momentos se consideraba un trastorno de la personalidad y se trataba como tal. Y después la ciencia fue evolucionando y se sacó de la clasificación de enfermedades de psiquiatría porque se entendió precisamente que la diversidad era natural. Claro, por cierto, así se llama la campaña. La diversidad es natural, gracias que lo dijiste, para de ahora lo que nos queda de programa mencionarlo un par de veces más. Dime algo, ¿tuviste recompensa con esas familias que tratabas, recompensas humanas, quiero decir, espirituales, de los niños y niñas que atendiste en ese entonces que acudían a tu consulta como un problema psiquiátrico? Te comenté al principio niñas y niños, pero también tuve adolescentes, jóvenes y personas adultas. Sí. Personas incluso que ya estaban casadas, que tenían un hogar y que cuando se reconocían y se daban cuenta de que era una situación que no podían cambiar, que es que eran así, que era natural, pues se angustiaban mucho. Yo creo que sí que tuve recompensa, que tuve, no en cambiarlo porque no se cambia, pero ayudaste. Es natural, pero sí creo que la ayudé en sus angustias y los acompañé todo el proceso hasta que muchos de ellos salieron del closet. ¿Qué mitos descubriste que tú también compartías? Bueno, ahorita comentábamos ahí con la otra invitada, que no voy a decir quién es, pero comentábamos que muchos de estos mitos van de generación en generación a través de la cultura. Y también yo recuerdo que cuando yo era niña y en la cuadra tenía un amiguito mío que era manerado y que además porque el amaneramiento no tiene que ver con la diversidad sexual, pero que además le gustaba su propio sexo. Yo me acuerdo que los padres siempre le reforzaban a uno que si era más débil, que si esa persona era más débil, que en determinadas carreras se piensa que no pueden ser, no pueden ocuparla. Y entonces, bueno, pues uno también viene con todos esos mitos, en la medida que en mi caso tuve la oportunidad de estudiar y de confrontar literatura al respecto, fui eliminando los mismos. Sí, hubo un proceso para desmontar esos mitos en tu persona. Yo creo que lo principal es tener información, buscar información y tener conocimiento sobre el tema. Muchas veces hay personas que dan criterios y detrás hay ignorancia en el tema. Claro. En la medida que la gente va teniendo información, va cambiando esos mitos. A lo largo de todos estos años de tu trabajo en el Centro de Prevención de las ITS, VIH, SIDA, ¿qué impacto consideras tienes tú el estigma hacia la diversidad sexual para la salud de las personas? Mire, es muy importante combatir todo lo que sea estigma y discriminación. Las personas que son discriminadas por cualquier condición, desde niños, a veces la primera discriminación la sufren en la familia. Y desde niño esa persona va teniendo una autoestima baja, quiere decir que no se quiere a sí mismo, son tímidos a veces son personas que tienen dificultades para exigir una protección, y todo eso va repercutiendo en la vida del individuo y por supuesto en su salud. ¿Algún caso, algún ejemplo, alguna anécdota que haya quedado grabada en
tu mente, de las muchísimas que debes de coleccionar, probablemente? Sí, yo creo que la que más se repite, como la que uno ve con más frecuencia, es, por ejemplo, personas que se sienten inferiores a las demás, decimos nosotros tienen ideas de minusvalía, y por lo tanto cuando tienen una relación sexual no exigen su protección. Y a veces, aún sabiendo que esa otra persona está infectada por el virus del VIH, como se sienten inferiores, creen que tengan sexo con ellos es algo muy grande y de esa manera pues adquieren la infección. Claro. Yo creo que eso es una de las cosas que más le hace a uno pensar que hay que trabajar básicamente en disminuir el estigma y la discriminación, porque las personas tienen que sentirse que son iguales, quererse a sí mismas y poder cuidarse para poder cuidar su salud. Claro. Gillian, ¿te sientes representada tú en las campañas que se organizan en cuanto a la prevención de las ITS, VIH, SIDA? Sí. En el Centro Nacional de Educación Sexual se hacen muchas actividades con el carrito para la vida y bueno, todos vamos a esas actividades y entregamos condones y aclaramos dudas. Se convierten en activistas. Sí. Sí. Y también en el centro dan cursos también para las personas como promotores, claro, promotores de salud. Y ahí uno quiere más conocimiento, profundiza más sobre el tema para poder debatir en la calle y para todas esas inquietudes que puede tener la población sobre el tema. Bueno, estamos hablando de diversidad sexual esta noche en el Triángulo de la Confianza. En solo instantes, nuestra próxima invitada.